Lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. Los textos orales. La coherencia. Sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendamos en Casa. En esta clase estudiaremos un tema muy interesante, en el que utilizarás tu imaginación y creatividad. Se trata de la producción de textos literarios. Además, estudiaremos la función de algunas figuras literarias y la función de los principales signos de puntuación. ¿Están listos? Comencemos. Para esta clase será de mucha utilidad que recuerdes los conocimientos adquiridos en la semana anterior. Hablábamos acerca de la Edad Media, sus características, autores y obras y periodos. Para reforzar estos conocimientos veremos un video. Presta mucha atención y toma nota. En esta ocasión traigo un tema realmente divertido, incluso más de lo que el nombre sugiere, pues nos remontaremos a una época antigua y maravillosa en lo que a contenido literario respecta. Me refiero a la Edad Media, cuya obvia expresión cultural fue la literatura medieval. Sin más, espero que disfruten el video. Como hemos visto en nuestra clase de Historia Universal, en los inicios de este periodo, conocido como Alta Edad Media, vislumbramos a un imperio romano de Occidente en decadencia. Esto se da debido a las múltiples invasiones bárbaras de la que es víctima, lo que en consecuencia termina desembocando en un gran retroceso socioeconómico y cultural. Dentro de la literatura notamos que la lengua que se emplea es el latín, considerada culta y propia de un núcleo reducido, conformado por autoridades religiosas. Luego pasamos al medioevo. Aquí la vida se desarrolla en el campo a través de lo que se conoce como feudalismo, y el latín es desplazado en cierta medida por las lenguas romances, que pues tienen un tono más popular. Por último llegamos a la Baja Edad Media, donde se va produciendo un paulatino resurgimiento de las ciudades y el comercio. En ese contexto nace la novela de caballería y el teatro profano. Es importante saber que el instrumento de unificación fundamental en todos los sentidos fue la Iglesia Católica. Respecto a las características, son 4 básicamente. Número 1. Tuvo una temática religiosa, inclusive los contenidos eran de carácter didáctico, es decir, buscaban enseñar los valores morales y éticos de la religión vigente, que era el cristianismo, y que estaba representada por la Iglesia Católica. Por ejemplo, un dato curioso cuenta que tras la publicación de la Divina Comedia, las asistencias a las catedrales y conventos se triplicó en un contexto de angustia masificada dentro de la población. Número 2. Se distinguen 2 tipos de lengua. La primera fue el latín, que era considerada una lengua culta. En esta lengua se escribió la mayoría de las obras de temática religiosa y filosófica. La segunda lengua formó parte de un grupo denominado lenguas romances, o también llamados lenguas vulgares, pues eran de un alcance más popular. Además, es necesario saber que las obras escritas en estas lenguas se difundieron de manera oral hasta el siglo XII, fecha en la cual comenzaron a escribirse. Número 3. Se desarrollan 2 géneros principalmente. El género épico, constituido por los cantares de gesta, que fueron composiciones orales que relataban hazañas heroicas y eran recogidas por los juglares. Y el género lírico, constituido por la poesía culta y amorosa, cuya difusión estuvo a cargo de los trovadores, que eran una especie de músicos a la antigua. Por último, una enorme cantidad de obras de este periodo carecen de un autor evidente. Dentro de los representantes destacamos a 3 intelectuales italianos. En primer orden se encuentra Dante Alighieri, quien es considerado el precursor del Renacimiento y es conocido por su obra La Divina Comedia. Por otro lado está Giovanni Boccaccio, conocido por la obra Decamerón. Y por último tenemos a Francisco Petrarca, poeta considerado el padre del humanismo y cuya obra representativa es el libro Cancionero. Muy bien, ahora que ya recordamos información importante acerca de la literatura medieval, nos concentraremos en una de las obras más representativas de este periodo, La Divina Comedia, del gran escritor Dante Alighieri. La Divina Comedia es una obra cumbre de la literatura universal.
está dividida en 3 cantos. El primero de ellos, el infierno, el segundo, el purgatorio y el tercero, el paraíso. Además, fue escrita en tercetos. La Divina Comedia es una obra que representa la cosmovisión del mundo medieval, sobre todo en el viaje que inicia el alma de Dante, guiada por el poeta Virgilio y posteriormente por su amada, todo para la expiación de sus pecados. A través de un lenguaje muy vívido y expresivo, el poeta busca representar elementos simbólicos con hechos históricos y mitológicos que sintetizan todo el conocimiento de la humanidad desde la Edad Antigua hasta la Edad Media. A continuación te presento una cápsula en la que se describe la estructura de la Divina Comedia. Presta atención. Estructura de la Divina Comedia. El infierno. La primera parte de la obra es el viaje de descenso al infierno. El infierno es un mundo subterráneo que tiene forma de cono invertido y la punta llega al centro de la tierra. En el infierno existe el fuego, donde cuanto más bajo se esté, más intenso va a ser, pero en el último círculo predomina el hielo y solo las cabezas de las almas están libres. Ese es su castigo por traicionar a Dios. Para llegar aquí atraviesan 9 círculos concéntricos, el primero dedicado a los nacidos antes de Cristo y los siguientes a diferentes pecadores, lujuriosos, glotones, avaros, iracundos, etc. Dante los va colocando tanto más hondos y por ello con más tormentos, cuanto más graves son sus faltas. El infierno es la parte concebida con mayor rigor estructural y geométrico. Más que de paisajes, es necesario hablar de arquitectura. Dios está ausente como forma positiva y beatificante, pero su poder se manifiesta como orden y justicia. El purgatorio es un lugar intermedio del más allá, gracias al cual es posible conseguir la salvación a través de la expiación de los pecados. Dante y Virgilio atraviesan el purgatorio, donde van las almas que cometieron pecado en la vida y se arrepintieron antes de morir. En ese reino están las almas que merecen estar en el paraíso, pero primero deben purificarse por distintas pruebas, para luego ascender libres de pecado. El paraíso. Dante se encuentra con Beatriz, quien lo acompaña en su camino a través de 9 esferas celestes, movidas por coros angelicales. En él, Dante es examinado por 3 apóstoles, lo que le permite alcanzar el centro del universo y contemplar la Santísima Trinidad. Dante se ha purificado plenamente y consigue disfrutar de la presencia de Dios. Es el reino de la felicidad total. Es la ciudad celeste perfecta y definitiva. En el paraíso falta el drama que caracteriza a los otros 2 cánticos. Para poder escribir tu cuento con influencia medieval, antes debes de saber que Dante Alighieri presenta una nueva forma de honrar el amor. Asimismo, nos presenta una forma distinta de concebir la poesía, como el reflejo de la belleza y de los sentimientos sublimes y puros. Para poder resolver la primera actividad de tu guía de aprendizaje, te presento una imagen que tienes que reflexionar y resolver en tu cuaderno a través de la escritura de un párrafo. Veamos. Actividad número 1. Observa la siguiente imagen y escribe un párrafo en el que describas lo que ves en ella. Ahora,
¿Comprendes lo que debes hacer en esta actividad? Para resolver cualquier duda sobre el desarrollo de esta actividad, que se trata de retomar elementos de la literatura medieval para la planificación de tu producto textual, veremos un video en el que se nos describe un argumento acerca de la Divina Comedia. Toma apuntes y retoma para la planificación de tu texto. Es muy probable que en algún momento, mirando o leyendo de alguna gran tragedia o calamidad, escuchemos que aquello era una escena dantesca o que era como el infierno de Dante. Pero exactamente de dónde viene esta frase y cómo lucía el infierno de Dante. La Divina Comedia es un libro escrito por el poeta italiano Dante Alighieri durante el siglo XIV, entre los años 1304 y 1321. Es considerada una de las obras más importantes de la historia, marcando el fin de la Edad Media y dando inicio a la literatura moderna. La historia describe la visita guiada que Dante hace al infierno, al purgatorio y finalmente al paraíso, pero la descripción más vívida y que más impacto tuvo en sus lectores, tanto antiguos como modernos, es la del infierno. Fue tanto su impacto en una sociedad tan religiosa como la de Dante, que las consecuencias llegan hasta nuestros días, y la idea que tiene la mayoría acerca de cómo luce el infierno, con su fuego y sus crueles castigos, está más basada en la novela de Dante que en lo que dice la propia Biblia. De acuerdo al autor, la visita al infierno fue realizada el Viernes Santo del año 1300, cuando tenía 35 años de edad, y fue guiado por el poeta romano Virgilio, durante el recorrido que duró en total 24 horas. Dante describe el lugar como un cono invertido, que consta de 9 círculos o niveles, en los cuales se ubican a los pecadores de acuerdo a las faltas que realizaron. De esta forma, mientras más cercanos al fondo, más grandes fueron los pecados que cometieron en vida. Cada círculo del infierno está lleno de horrores y visiones espantosas, y el carácter horroroso de ellos va aumentando conforme se acercan al último nivel, donde se encuentra el mismísimo Lucifer, el ángel caído que gobierna el inframundo. El primer círculo es el limbo, donde se encuentran aquellas personas que fueron buenas y justas, pero que no recibieron el bautismo, y el castigo que se les aplica es el deseo insatisfecho de conocer a Dios. Entre las sombras de las almas, Dante pudo reconocer algunos personajes célebres de la historia, como los griegos Homero, Aristóteles y Platón. El segundo círculo está destinado a los que se dejaron arrastrar por la lujuria y se entregaron a deseos sexuales insanos. Su castigo es ser azotados por una tormenta infernal, con vientos demoledores. Aquí pudieron ver a personajes como Cleopatra, Helena de Troya o el héroe Aquiles. En el tercer círculo se castiga la gula, y a los glotones se les castiga obligándolos a permanecer sumergidos en el lodo, bajo una lluvia continua de granizo y bajo la amenaza constante del perro de 3 cabezas, guardián del infierno, el temible Cerbero. En el cuarto círculo pasan la eternidad los avaros, aquellos que acumularon riquezas más allá de sus necesidades y en perjuicio de sus semejantes. Están condenados a arrastrar grandes y pesadas cargas de oro durante toda la eternidad. En el quinto nivel se castiga la ira y la pereza. Los iracundos se golpean, se injurian y se enfrentan unos contra otros hasta el fin de los tiempos, y los perezosos se hunden en el lodo sin hacer nada para evitarlo, en una terrible y eterna agonía. En el sexto nivel se castiga a los herejes, quienes no creyeron en el mensaje divino, y son castigados por las furias, las diosas griegas de la venganza, Megera, Alecto y Tisífone, y son vigilados por una multitud de diablos, quienes los condenan a yacer dentro de sepulcros en llamas. El nivel número 7 es destinado para todos aquellos que por propia decisión han vivido entregados a la maldad. Este círculo está dividido en 3 espacios, y en todos los casos son vigilados y sometidos por bestias y criaturas horrorosas. En el primero se encuentran los asesinos, criminales, violadores y bandidos, sumergidos en un río de sangre hirviente, que les recuerda la sangre que ellos mismos derramaron en la tierra. En el segundo están aquellos que ejercieron violencia contra sí mismos, como los suicidas, que son transformados en árboles ya que renunciaron a su naturaleza humana y son castigados por horribles arpías. Y por último se encuentran aquí los blasfemos, castigados por una eterna lluvia de fuego, sin poder moverse. También se encuentran los sodomitas y los usureros, torturados por el mismo fuego. Los primeros corren sin sentido y los segundos lo enfrentan sentados. El octavo nivel del infierno se encuentra dividido en 10 horribles fosas,
donde son lanzados aquellos que no fueron dignos de confianza, como los corruptos, ladrones, falsos profetas, políticos, proxenetas, magos o adivinos. Todos son sometidos a grandes torturas como enfermedades, castigos físicos y psicológicos, dependiendo de la gravedad y del tipo de pecado. El noveno y último círculo del infierno está destinado para los traidores y está también dividido en varios sectores, habitados por gigantes, quienes son al mismo tiempo condenados y custodios de las otras almas. Aquí existen 4 partes específicas descritas por Dante. La primera, Caína, llamada así por Caín, quien mató a su hermano Abel. Allí se encuentran los que traicionaron a sus allegados, sumergidos en hielo hasta la cabeza, con la cara hacia abajo. Antenora, donde se encuentran los que traicionaron a los grupos o comunidades a los que pertenecían, sumergidos con la cara hacia arriba, con hielo que cubre la mitad de la cabeza. Ptolomea, aquí se encuentran los que traicionaron a sus huéspedes, sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, para que se les congelen las lágrimas en los ojos, impidiéndoles poder sentir pena. Judeca, para los que traicionaron a sus benefactores, se encuentran inmersos en el hielo, pero en diferentes posiciones de acuerdo al objeto específico de su traición. En el centro del infierno está Satanás, el primer gran traidor, descrito como una espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra de color amarillo. Junto a Satán se encuentran Brutus, quien traicionó a Julio César, y Judas, los mayores traidores de la historia. Bien, de esta forma termina la descripción del infierno de Dante, y comprendemos cómo su libro impresionó tanto a las personas que aún hoy, luego de 700 años, usamos la frase escena dantesca para referirnos a una visión macabra o espeluznante, a algo que causa espanto. Para la creación de tu cuento, debes aplicar tus conocimientos adquiridos acerca de los hechos ocurridos en la Divina Comedia. Para ello, te proponemos una estrategia de producción textual que tiene las siguientes etapas. Veamos. Etapa 1. Planificación. Recuerda que un cuento es una narración breve en la que se cuenta una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un desenlace rápido. Para comenzar esta etapa de planificación, responde a las siguientes preguntas. ¿Para quién escribiré mi cuento? ¿Cuál será la intención comunicativa o el propósito de mi cuento? ¿Qué quiero lograr? ¿De qué tratará mi cuento? Escribe una lista de ideas. En este momento conoceremos 2 de las figuras literarias que aparecen en tu guía de aprendizaje y que te serán de utilidad para la producción textual. Veamos. Perífrasis. Es una figura retórica que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Su función es evitar una expresión estereotipada o común, utilizando palabras que la evoquen sin citarla expresamente. Ejemplo, el supremo hacedor, Dios. Hipérbole. Es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad. Ejemplo, tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Continuando con las etapas de la estrategia de producción textual, las que continúan después de la planificación son las siguientes. Etapa 2. Textualización. Es el momento de redactar tu cuento a partir de lo que has planificado. Recuerda que debes organizar la información teniendo en cuenta los elementos y la estructura básica de un texto narrativo. Etapa 3. Revisión. Haz una lectura global de tu borrador, busca errores en el mismo, revisa que no haya frases u oraciones poco claras o escenas que no se entiendan. Publicación. Reescribe y crea una versión final de tu cuento. Puedes agregarle una ilustración.
En la redacción de tu cuento es importante la ortografía. Para ello conoceremos los principales usos de los signos de puntuación. Veamos. Uso del punto. Punto seguido. Se utiliza para separar una idea de otra en el mismo párrafo. Es habitual utilizarlo cuando se está haciendo referencia a una situación en un tiempo y espacio y simplemente se modificó la acción que se quiere retratar. Nada ha cambiado del contexto, pero sí es otra la idea que se explicita. Punto y aparte. Se utiliza para cambiar el contexto y no tiene ninguna diferencia en la grafía con el anterior, pero además de separar dos oraciones, separa dos párrafos. Punto final. Se utiliza cuando el párrafo que está culminando es el último del texto. Los dos puntos son un signo de puntuación que se usa para captar la atención del lector o para indicar una pausa enfática sobre lo que se dirá a continuación. Uso de la coma. La coma tiene como función principal indicar que en la lectura se debe hacer una pausa. El punto y coma es un signo de puntuación que sirve para separar ideas diferentes, pero asociadas en un mismo enunciado. Se utiliza para marcar una separación mayor que la que marca la coma, pero menor que la que marca un punto. Muy bien, en este momento conoceremos a nuestro autor de la semana. Veamos de quién se trata. Autor de la semana: Francisco Petrarca. Nació en 1304 y murió en 1374. Fue un poeta, filósofo y filólogo aretino, considerado el precursor del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra Cancionero. Veamos un video corto sobre el autor. Hoy hablaremos sobre el poeta que influyó poderosísimamente en la poesía europea, Francesco Petrarca. Petrarca es considerado padre del humanismo, pensamiento que revaloraba la Grecia clásica y exaltaba al ser humano. Es el más lírico de los poetas y para muchos es el más grande sonetista de las letras universales. Es además un autor de inmensa influencia occidental, pues bajo el término petrarquismo influyó en Garcilaso de la Vega, Quevedo, William Shakespeare y Edmund Spencer. Se dice que al regresar de Aviñón, el poeta y clérigo consagrado, en 1323 ve por primera vez a su amada, a la que él llama Laura de Noves, quien probablemente estaba casada. En 1341 tuvo en Roma su coronación como poeta laureado. Estuvo unido por una profunda amistad con Giovanni Boccaccio. Sus obras más conocidas son Cancionero, la cual se compone principalmente de sonetos; África, un poema épico escrito en latín sobre el conquistador romano clásico Escipión el Africano; Los triunfos, que tienen como protagonista al mismo autor y están dedicados a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios; Secretum, de carácter íntimo y autobiográfico, en donde Petrarca dialoga con San Agustín e incluso confiesa su envidia por Dante Alighieri. Cancionero es su obra más valorada. Tradicionalmente está dividida en dos partes, aunque esta división no está hecha por el propio Petrarca. Se compone de 366 fragmentos, principalmente sonetos. El tema eje es el amor profundo por Laura, que refleja el carácter del poeta y su pasión amorosa en un italiano extremadamente melodioso y refinado. El poema comienza con un prólogo en sonetos donde el poeta da detalles sobre su historia de amor y describe el aspecto físico de Laura, especialmente sus ojos. Después la glorifica poniéndola como un ángel celestial. Esta primera parte termina cuando se intuye la muerte de su amada. En la segunda parte, el yo poético lamenta esta muerte y crea composiciones en un tono espiritual, prometiendo amarla ya estando en el cielo, pues el poeta se siente viejo.
Con su poesía surge el estilo llamado petrarquismo, cuyas características principales son: es unitaria, pues un tema sirve de eje en todos los fragmentos. El hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa que se narra en primera persona. Está dedicado a una sola dama. Además, el cancionero tiene una secuencia narrativa. A propósito de Petrarca, recordemos que un soneto es un poema de 14 versos en decasílabos con rima consonante. Está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Este soneto es de la segunda parte del cancionero, expresa la nostalgia del autor, el recuerdo del amor no correspondido y su deseo de morir para estar con su amada. Felicidades, ha sido una jornada muy interesante. Me gustó aprender contigo acerca de la redacción de un cuento con influencia medieval. Espero que te hayas divertido, asimismo consolidado tus aprendizajes sobre las figuras literarias y la Divina Comedia. Recuerda cuidar de tu salud quedándote en casa. Nos encontraremos en la próxima sesión.